Empezamos con Gustavo Frega, que es Senior Manager de Academic Strategy and Business Development en ISACA. Nos hablará sobre el estado de la privacidad y la ciberseguridad y cómo alinear la formación con las necesidades del sector. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Cátedra del INCIBE y a la Universidad de Girona por invitarme a estar aquí. Antes de contaros de mi libro, como decía Paco Umbral, me gustaría hablar de lo que ya es una realidad en el sector del agua. Estos son ejemplos de ataques de ciberseguridad reales, algunos del año 2022. Elena, cuando abría esta mañana la jornada, hablaba de uno, pero vamos, yo he puesto 6 ejemplos. Reino Unido, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, para que veáis que hay que empezar a prestarle atención, o que deberíamos estar prestando atención ya a la ciberseguridad y a la privacidad, también en el sector del agua. Luego volveremos a eso. Antes de nada, contaros que yo represento a ISACA. ISACA es una asociación global, para los que no los conozcáis, sin ánimo de lucro, y además es una entidad certificadora. Creamos certificaciones de TI y damos acceso a una comunidad global. Actualmente, los números muy rápido. Más de 200.000 miembros, casi 400.000 profesionales certificados, 228 capítulos locales y 14.000 instituciones con las que colaboramos activamente globalmente. Con todo esto, ISACA todos los años lanza 2 estudios, el estudio de la privacidad y el estudio de la ciberseguridad. Hablamos con profesionales de todo el mundo, por supuesto también en Europa. Me vais a disculpar porque el estado de la privacidad sí que es del año 2025, porque lo hemos lanzado hace un mes. El estado de la ciberseguridad es de 2024, lo lanzamos en octubre. Los datos que vais a ver son actualizados, aunque el informe es de octubre, los datos que os voy a presentar hoy son actualizados, pero solo como detalle. Cada uno de ellos participan, pues creo que son 1.600 profesionales en el estado de la privacidad y 1.800 profesionales en el estado de la ciberseguridad, para que nos podamos hacer una idea de cómo está el sector hoy en día. Cuando hablo del sector, perdonadme, porque no solo hablo del sector del agua, sino que hablo del sector de la privacidad y la ciberseguridad aplicado a cualquier industria, porque esto ya es transversal, ¿vale? Contándoos primero acerca del estado de la privacidad en 2025. Estos son datos, repito, encuestas realizadas que reflejan datos reales, ¿vale? El dato que para mí es más importante y que me gustaría compartir con vosotros acerca de la privacidad es que el 52% de los equipos técnicos de privacidad en Europa, aquí hablo solo de Europa, podemos hablar de Estados Unidos si queréis, o globales, pero creo que nos interesa, hoy aquí nos interesa hablar de Europa, consideran que no tienen personal suficiente y no van a tenerlo en 2025. Y esto es un dato preocupante. Hemos hablado a lo largo de la mañana de formación, de profesionales que son necesarios, y esto hay que empezar a tomárselo en serio. Por supuesto, hay datos optimistas, el 70% habla de que la estrategia de privacidad está alineada con los objetivos de las organizaciones, esto es un muy buen dato. El 76% de estos profesionales utilizan un marco o regulaciones o leyes para gestionar la privacidad de su organización, y el 74% consideran obligatorio contar con políticas y procedimientos sobre privacidad. Este dato a mí, que me encanta, que es un muy buen dato, me preocupa que haya un 26% de personas que no consideren que sea obligatorio contar con políticas. Repito, gente que se dedica a esto, ¿vale? Sin embargo, hay algunos otros datos que también nos preocupan un poco. Como por ejemplo que solamente el 46%, repito, solamente el 46% de los empleados confían en que su equipo de privacidad puede garantizar la privacidad de los datos y cumplir con las leyes y normativas sobre privacidad. Hay un concepto muy extendido de que no hacemos lo suficiente y, para los que no lo tengáis claro, no es un concepto, es una realidad. Oye, pero también hay buenas noticias, ¿no? El 73% de las organizaciones consideran que los profesionales expertos son los más difíciles de contratar. Y digo que esto es una buena noticia porque para los que os dedicáis o no os dedicamos a esto, es una oportunidad muy grande a nivel profesional. Hay otro dato que a mí me preocupa, o que nos preocupa mucho, y es que solamente el 28% de las personas que se dedican a la privacidad en Europa
repito, independientemente del sector, incluido el sector del agua, consideran que es fácil entender sus obligaciones. Solo el 28%. El 30% dice que es difícil y nos queda otro 40% que está ahí. Significa que tenemos que trabajar mucho más en esto. Los mayores obstáculos que nos encontramos en privacidad son 3 y van un poco de la mano de lo que os comentaba hace un minuto. El primero es el panorama jurídico y normativo internacional, que es súper complejo. Los que sois de España o estamos en España tenemos la normativa española, por supuesto, pero también nos afecta la normativa europea, por supuesto, también nos afectan las normativas internacionales, por supuesto, y esto es como una matrioska, ¿no? Como una muñeca rusa, en la que cada vez vamos viendo mayores normativas internacionales. En segunda instancia, la falta de apoyo ejecutivo o empresarial. Y esto es algo que no es nuevo y que vemos repetidamente en el sector. No estamos recibiendo el apoyo suficiente, bien desde las organizaciones privadas, bien desde los organismos públicos. Lo digo con un poquito en bajito por donde estamos, pero hay que prestar un poquito más de atención a esto, ¿vale? Y el último obstáculo en privacidad es la falta de recursos competentes. Creo que era Jaume esta mañana que decía que había que hacer un esfuerzo en formación. Por supuesto, yo represento a ISACA, pero independientemente de eso, yo soy ingeniero informático y no puedo estar más de acuerdo. Hay que hacer un esfuerzo grande en formar. Si hablamos de ciberseguridad, los datos preocupan un poquito más. Y preocupan un poquito más no porque la ciberseguridad sea más importante que la privacidad, sino porque hablamos más de ciberseguridad y menos de privacidad. El gran dato con el que yo quiero que os quedéis es que el 52% de las personas que nos han ayudado a hacer este estudio consideran que los presupuestos de ciberseguridad están infradotados. No dedicamos el dinero suficiente. Olvidaros si esto es público o privado, ¿eh? No dedicamos el dinero suficiente. Y solamente el 36% esperan que los presupuestos aumenten el año que viene. Eso significa que hay más o menos un 65% de personas, no voy a decir que son pesimistas, pero que no esperan que los presupuestos aumenten el año que viene. ¿Significa que hay que invertir todo el dinero en ciberseguridad? No, pero de nuevo, miradlo con un poquito. ¿Vale? Dicho esto, y este es un dato del sector del agua. 41% de las empresas relacionadas con el sector del agua han experimentado ataques de ciberseguridad. Lo repito, 41% de las empresas relacionadas con el sector del agua han experimentado ataques de ciberseguridad. Es interesantísimo porque ha subido 10 puntos desde el año pasado. ¿Hay más ataques? Sí, pero ¿tantos más? No, la realidad es que estamos informando más. Sabes que hay una normativa que nos obliga a informar de lo que ocurre, pero hemos subido 10 puntos con respecto al año pasado. Y esto es algo que debería preocuparnos. No voy a mentar ni voy a decir la palabra apagón, porque nadie ha dicho que sea nada relacionado a la ciberseguridad. Así que ahí lo dejamos. ¿Vale? Los 3 ataques más comunes. Ingeniería social. Para el que no lo sepa, esto es lo más común y sigue pasando. Y sigue pasando porque el ser humano es el eslabón más débil de la cadena y nos confiamos. Yo el primero, no estoy señalando a nadie porque yo lo hago también. El segundo ataque es la denegación de servicio en sistemas no actualizados. He visto esta mañana, creo que le llamo también, una foto de una pantalla con un Windows XP. Ya está, Microsoft ha matado Windows 10, o sea, Windows XP ha llovido un rato, ¿vale? Y la tercera, el 12% es malware. De nuevo, lo voy a volver a repetir la última vez. 41% de las empresas del sector del agua han sufrido ataques de ciberseguridad. No todo es malo. No todo es malo en la ciber, ¿no? Un poquito más de la mitad, es decir, el 51% de las personas que nos han ayudado a la hora de este estudio, nos dicen que, oye, los órganos de gobierno, por primera vez, han priorizado la ciberseguridad y la privacidad dentro de sus organizaciones. Que esto es una noticia maravillosa. ¿Significa que tiene que ser lo más prioritario? No, pero significa que, de nuevo, hay que darle mucho cariño. Pero claro, a todo esto, se le suma
como hablaba antes, las legislaciones, la Unión Europea. Y de nuevo, voy a hablar solo de la Unión Europea, aunque podríamos hablar de las legislaciones que pasan fuera, pero creo que es la que nos atañe más de forma más cercana, ¿no? Entonces, la Unión Europea, bueno, es igual. La Unión Europea nos marca tres cosas, ¿no? La primera, sin orden de importancia, o las tres igual de importantes. El riesgo de no alcanzar los objetivos de la década digital de la Unión Europea para 2030. Ahora los vamos a ver. Pero esto es un riesgo muy grande. La Unión Europea se comprometió con unos objetivos, se llama la brújula de la Unión Europea, y se comprometió con ciertos objetivos en gobierno, infraestructuras, habilidades, etcétera, y tenemos un riesgo muy grande de no llegar tal y como estamos haciendo las cosas. La segunda, las mayores exigencias de la Unión Europea y las legislaciones nacionales. Acta de inteligencia artificial, acta de ciberresiliencia, NIS2, bueno, he puesto DORA, perdóname, porque DORA aplica al sector financiero, pero bueno, también está ahí, ¿vale? Es parte de la normativa. Y luego, para mí la más importante, la falta de cualificación. Repito, no tienen mayor importancia, pero para mí, personalmente, es la más importante. La falta de cualificación es el principal obstáculo para la seguridad y eficacia de las organizaciones en la Unión Europea. 50% de las personas que han participado nos han dicho que nos hace falta invertir en formación. Como os decía, esta es la década, la brújula europea, gobierno, negocio, infraestructuras y habilidades. No vamos a entrar aquí, simplemente para que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo respondemos a las necesidades y retos del sector del agua? Muy fácil, comprendiendo y cumpliendo la normativa, formando y perfeccionando esa formación para los empleados y sabiendo que la escasez de habilidades digitales tiene un impacto directo en la ciberseguridad de las instituciones del sector. Y aquí es muy importante el rol de las certificaciones profesionales. Por supuesto, yo os leeré mi libro, os puedo leer mi libro, que no lo voy a hacer. Hay muchas certificaciones, muchas y muy buenas, pero no voy a entrar en los datos. Pero sí que es común, tanto como para profesionales como para organizaciones, el valor que aportan las certificaciones, el valor positivo que aportan las certificaciones a nivel profesional. Porque a las organizaciones nos da la posibilidad de tener profesionales formados y listos para el trabajo, y a los profesionales nos da las posibilidades de tener más competencias, mayor empleabilidad, acceder a mejores salarios, etc. Los modelos de certificación son muy flexibles. Por supuesto, yo creo firmemente en la formación reglada, y las certificaciones y las formaciones regladas, como por ejemplo las universidades, institutos, formación profesional en España, que es maravillosa, cada vez más están implementando las certificaciones. Por otro lado, tenemos las academias, ¿no? Estos bootcamps que están muy de moda, que son formaciones muy rápidas, muy específicas, muy alineadas con las necesidades del sector. Y luego tenemos la formación directa, ¿no? Organizaciones que dicen, yo quiero formar a mis empleados, es urgente o no es urgente. Normalmente suele ser urgente porque responde a algún tipo de incidente. La planificación no nos encanta en España, pero bueno. Y esos son los tres modelos. Y aquí me vais a permitir que os cuente por qué elegí las ISACA. Porque tienen valor reconocido mundialmente, porque te ayudan a acceder al mercado laboral global y porque tienen impacto en la carrera. Están dentro de las top 15 de certificaciones mundiales, 7 son de ISACA, y creo que es interesante saberlo. No voy a entrar en detalles. Muchas gracias.